Muchas gracias al diputado Oscar Manuel Silveira Martínez por la presentación del proyecto de cronograma legislativo. Ahora corresponde ceder la palabra a los diputados que quieran hacer alguna pregunta, que quieran hacer algún planteamiento con relación a este cronograma. Ustedes tienen el documento con tiempo suficiente, lo han podido estudiar. Aquí me solicita la palabra la compañera Ana Teresa Igarza Martínez. Le cedo la palabra. Sí, buenos días, Ana Teresa Igarza, diputada por Bauta. Primero, creo que sería bueno hacer referencia al cronograma. Es un cronograma bien abarcador, prevé la emisión de un conjunto de normas jurídicas que están siendo necesarias para actualizar el modelo económico, actualizar la actividad que venimos haciendo y, por supuesto, vinculadas a nuestra Constitución. Sin embargo, creo que a la luz de lo que hemos estado debatiendo en estos últimos días, a la importancia que tiene la actividad económica, la renovación de la actividad económica a nivel de nuestro país y contar con un ordenamiento jurídico para esa empresa estatal socialista que la ponga en el lugar preponderante de cara a la economía cubana y, por supuesto, también las sociedades mercantiles, que veo muy bien que se haya dividido el entendido de ambas normas para regularlas de manera independiente y que la empresa estatal tenga una preponderancia. Considero que podría evaluarse por esta Asamblea anticipar la presentación de esas normas y no dejarlas al año 2022, a los meses de abril y octubre respectivamente, sino anticiparlas, de modo que nos permita en el corto plazo poder contar con normas jurídicas que atemperen el funcionamiento de la economía cubana a las condiciones actuales. Bien, si con relación al planteamiento de la compañera Ana Teresa, si algún diputado quiere referirse a mí. Oscar. Bueno, darle las gracias a la diputada Ana Teresa. El criterio que hemos seguido todos estos procesos de conciliación y de análisis conjunto con todas las estructuras del gobierno, del país que hemos mencionado, reconoce esta importancia y esta prioridad que tendría estas dos leyes a las que se han hecho mención. Pero se siguió la valoración de ponerla, planificarla para este momento por una razón importante. Primero, estamos hablando de normas jurídicas de extraordinaria complejidad que obedecen a condiciones propias del país y a la que debemos llegar después de un grupo de normas jurídicas importantes que adelantan determinados criterios sobre este tema de la ley de empresa, es decir, un grupo de decretos leyes, de decisiones que ya en este momento se han adoptado, y esa fue la valoración que se siguió. La Comisión incluso de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos profundiza en su consejo científico determinados elementos de profundización investigativa sobre ese tema, y ese fue, por tanto, uno de los razonamientos. Por otro lado, como aprecian los diputados, el año 2020 tiene una cantidad significativa ya de normas jurídicas que responden fundamentalmente al cumplimiento estricto de las disposiciones transitorias, y el año 2021 tiene la complejidad adicional que hay que dedicarle sesiones completas de trabajo y análisis al Código de Familia, y por tanto también era un elemento que teníamos que tener en cuenta. Esa ha sido la valoración a la que arribamos el equipo de trabajo, los especialistas y directivos que han estado haciendo esta propuesta. Bien, pregunto a la compañera Ana Teresa Igarza si entiende las razones por las cuales están puestos en ese lugar esas normas, sin dejar de entender la importancia
que las mismas tienen. Pero la explicación que ha dado el ministro diputado Oscar. Lo comprendo perfectamente. Si el equipo de trabajo pudiera anticiparla y se pudieran ver en alguna sesión anterior, sería mucho mejor. Quizás adelantarla de la sociedad, no sé. Creo que sería importante para todos porque es el eje hoy de ese bienestar y prosperidad que ponemos en el artículo 1 de la Constitución. Pero si no hay posibilidades de hacerlo, bueno. Hay un problema importante en este cronograma que se ha insistido en él, y es la flexibilidad, teniendo en cuenta los diferentes factores que pueden presentarse en un momento determinado. Le cedo la palabra al compañero diputado Marino Murillo. Marino Murillo, diputado por el municipio Plaza. Yo creo que también se puede decir lo siguiente. Nosotros en economía vamos a tener diferentes actores económicos. Y lo que se ha dicho, y está aprobado en los documentos del Congreso, es que la empresa estatal socialista es el actor económico más importante. Entonces, hay un grupo de actividades que se están diseñando para todos los actores económicos, que los que asuman forma de empresa tendrán expresión en esa ley. Y yo creo que hay que ver la transformación de todos los actores con determinada integralidad en la economía. Digo esto además de lo que dijo el ministro de Justicia. Yo lo que sí quisiera decir, que la ley en el cronograma legislativo esté para esa fecha, no quiere decir para nada que las medidas para flexibilizar la empresa estatal socialista tienen que esperar a esa fecha. Hay un grupo de medidas que se están diseñando y se van a adelantar, que hay que ver en la práctica cómo se van desempeñando, y también nos hace falta, Lazo, ese periodo de tiempo para después, con las experiencias de ese proceso, que entonces tengan reflejo en la ley. Lo único que quiero adelantar, lo único que quiero ratificar es que no podemos pensar que hay que esperar la ley para empezar a hacer transformaciones. Habrá que hacerle transformaciones a la empresa por otras normas que la legalicen, y con esa experiencia entonces llegaremos a la formulación de la ley. Fue uno de los elementos también para ponerla en ese momento. Como se ha dicho también, el cronograma es flexible, y si la vida nos va permitiendo que eso se pueda adelantar, también es posible. Pero hay que esperar a hacer un grupo de cosas para que después tengan reflejo en la... Gracias, compañero Marino Murillo. Le cedo la palabra ahora a Daicar Saladriga González. Muchas gracias, presidente, y muy buenos días para la Asamblea. Resulta bastante difícil intervenir en este punto, pues conocemos el rigor que ha sido además ahora mismo explicado acá, con que se elaboró ese cronograma, y comprendemos además la complejidad del ejercicio legislativo que nos corresponde a nosotros y a futuras legislaturas, y de la cual hemos estado hablando desde la propia aprobación de nuestra Constitución. Por eso no voy a proponer que se haga ningún cambio a este cronograma que se nos está presentando, pero sí teniendo en cuenta que los puntos 1 y 3 del acuerdo que vamos a aprobar refieren, y aquí también se ha explicado, esa flexibilidad, y refieren la posibilidad de realizar ajustes si se requiriera durante la evaluación que anualmente haremos del cronograma. Tengo una sugerencia. Hablar aquí de la importancia de la comunicación sería extendernos por gusto, sería ocioso, sobre todo partiendo de la propia prioridad que desde la máxima dirección del país se le da a la comunicación. Y también teniendo en cuenta que en los propios documentos programáticos de nuestra sociedad, tanto en la conceptualización del modelo económico como en el plan de desarrollo hasta el 2030, la comunicación social ha sido definida como un elemento estratégico para el desarrollo. Pero teniendo en cuenta además que los avances que ha habido en este tema en el país a nivel de toda la sociedad
incluso la diferencia en el panorama comunicacional que hay entre el año 2013, cuando se comenzó a trabajar la política de comunicación, incluso los avances extraordinarios que hemos visto en el desenvolvimiento de todos los actores que intervienen en la comunicación, desde que en el año pasado, en el 2018, fuera aprobada esa política de comunicación, son las que me impulsan hoy a hacer esta sugerencia. Que sigamos avanzando en la comunicación no depende de un decreto ley. Que nuestro sistema de prensa se siga transformando para bien y que hagamos cada vez una prensa más revolucionaria, más analítica, más cercana a la realidad de nuestro pueblo, tampoco depende de un decreto ley. Sin embargo, teniendo en cuenta que en septiembre del 2021, que sí está dentro de esta legislatura, se va a aprobar un decreto ley para la creación de un organismo que rectoree en todo el país esta actividad y que luego de esa fecha, todavía durante un año, casi medio, va a estar vigente la presente legislatura. Y teniendo en cuenta también la cantidad de actores que se han incorporado a ser protagonistas dentro de la comunicación en el país, teniendo en cuenta la diversidad de esos actores, que ya es el ciudadano, las instituciones estatales, las nuevas formas de gestión no estatal, los propios medios de comunicación, y asumiendo las experiencias lamentables incluso que en nuestra propia región y en el mundo nos demuestran en los últimos tiempos cuánto esa diversidad puede afectar los procesos progresistas, y nosotros no podemos sentirnos al margen de todos esos peligros que entraña que todos tengamos acceso y seamos actores reales, protagónicos de la comunicación. Mi sugerencia sería que en el transcurso de lo que queda de la legislatura y a partir de esa flexibilidad que usted ha explicado, si alguno de los decretos leyes de la próxima legislatura se va a adelantar, se tuviera como prioridad dentro de esos posibles adelantar el decreto ley acerca de la comunicación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Daikar. ¿Tú estás de acuerdo con el cronograma? Sí, como Lo que no. hace es una sugerencia. Exacto, estoy de acuerdo para que y se voy... tenga en cuenta. Ajá. Y Sí, sobre- estoy de acuerdo y voy a levantar la mano cuando usted nos lo solicite. Pero me parecía que no era ocioso dejar planteada la sugerencia. A lo mejor otros diputados también van a sugerir otras disposiciones normativas para ser adelantadas, y por eso decía al principio, no estoy proponiendo un cambio ahora, estoy sugiriendo que dentro de lo que probablemente se pudiera adelantar o valorar su adelanto estuviera el decreto ley respecto a la comunicación social, que en el documento que nos entregaron encabeza la lista de la próxima legislatura, pero supongo que eso no quiere decir que va a ser el primero. Gracias. Se tendrá en cuenta tu sugerencia, además de la extraordinaria importancia que tiene el tema al cual te refieres y las prioridades que se le han estado dando por nuestro gobierno, por nuestro partido, a ese importante tema, sobre todo en estos momentos. Muchas gracias. Pide la palabra y se la cedo a la compañera Mariela Castro. Bien, buenos días, presidente del Consejo de Estado, presidente de la Asamblea, diputadas, diputados, general de Ejército. Estoy de acuerdo con este proyecto de cronograma legislativo, comprendo algunos elementos que determinan las prioridades, la jerarquía en la que se van a presentar los proyectos. Quiero insistir en la necesidad que desde la Asamblea se organice un cronograma comunicacional para informar a nuestro pueblo oportunamente y en los momentos que corresponda de todos los elementos que corresponden a las leyes y decretos leyes que se van aprobando, o sea, comunicacionalmente, no las cosas que van saliendo después en la Gaceta y hay personas que ni las leen, es decir, en los diferentes soportes comunicacionales, no solamente periódicos
programa Juventud Rebelde, en los espacios de la radio, de la televisión. Nuestra Asamblea creo que tiene la responsabilidad de informarle a nuestro pueblo los contenidos de todo este cronograma legislativo y los beneficios que tienen a todo este proceso de perfeccionamiento del Estado revolucionario cubano. Por otro lado, yo sé que va a haber reacciones en alguna parte de la población porque todo el mundo quiere que las leyes que están esperando se aprueben inmediatamente y todo tiene un proceso, trabajo muy riguroso detrás de cada ley, de cada proyecto de ley que se presenta y bueno, y comprendo también la complejidad que tiene la disposición transitoria 11ª de la Constitución con relación a el Código de las Familias, por lo que se presentará el inicio de su consulta popular en el mes de marzo de 2021. En este sentido quisiera insistir en la necesidad de implementar una sólida campaña comunicacional en la que ya se trabaje en su cronograma, pensando después del Congreso del Partido, que ya se empiece a trabajar porque es un tiempo que vamos a tener desde entonces hasta marzo de 2021 para informar a nuestra población durante el proceso de consulta y antes del proceso de consulta de todas las ventajas que tiene este código, es decir, explicar con claridad los derechos que se consagran para todas las personas y todas las familias. El avance en temas de igualdad, equidad y no discriminación que significaría un código de este tipo. Es importante también que la ciudadanía comprenda que una norma como esta no solo regula el matrimonio, sino que reconoce y garantiza los derechos de las niñas, los niños, adolescentes, abuelas, abuelos y las mujeres, entre otras. Esa información es importante que quede muy clara en la población, teniendo en cuenta estas campañas que hay para desacreditar, distorsionar el contenido de nuestros proyectos legislativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Oscar, ¿quiere referirte algo sobre ese aspecto? No, estamos, presidente, totalmente de acuerdo con la valoración de la diputada Mariela Castro. Coincidimos en la complejidad y coincidimos también que el Código de Familia es una norma trascendente para la sociedad cubana y que requiere todos estos criterios que se han ido vertiendo. Se cumplirá el cronograma exactamente y es correcto adelantar determinados elementos bajo ese concepto de que es un código integral que abarca un grupo de instituciones todas de trascendencia a nuestra sociedad, a nuestras personas, a nuestras familias. Por tanto, coincidimos totalmente en esa apreciación, lo hemos ido trabajando, hay un grupo ya de trabajo funcionando hace algunos meses con este tema, donde están representados todas las instituciones que tienen incidencia en el Código de Familia y hemos ido valorando ya oportunamente iniciar determinados criterios comunicacionales con este tema. Sí, presidente, gracias. Aquí se han tocado elementos fundamentales que tienen que ver con la actividad legislativa y el presidente Lazo lo exponía y también el ministro cuando hizo la presentación del cronograma, de la propuesta de cronograma legislativo. Y es la flexibilidad que tiene. Eso en primer lugar, que es la intención de ir dando respuesta desde el propio cronograma a esas prioridades que tiene el país y que la misma demanda de las leyes de las que se están hablando son de una esencia también de perfeccionamiento en nuestro sistema político. Es decir, que son cuestiones que no están ajenas a las necesidades que tiene el país y es importante que así se reconozca. Pero todo esto lleva un orden y lleva también un tratamiento que la propia Asamblea se le hará encargada de ir controlando, de ir evaluando y de ir también actualizando cada año como se propone en el acuerdo. Se hacía un planteamiento por la diputada Mariela y es muy importante también abordarlo. Es el aseguramiento comunicacional que debemos dar antes, durante y después de la ley, que va más allá de la explicación
en el orden de la fundamentación, sino también de la educación jurídica de nuestra población. Y desde la Asamblea, claro está que tenemos una responsabilidad, pero no es la única la Asamblea, también las instituciones, quienes ejercen la iniciativa legislativa, quienes tienen esa facultad en representación también de nuestro pueblo, tienen que ir haciendo una preparación de su personal, de las personas que son los especialistas, los expertos también de manera organizada, para ir generando conciencia de la comprensión, el conocimiento de la ley, de su dominio y también de su cumplimiento. Es decir, que estamos involucrados todos y en el particular, en el ejercicio de la actividad legislativa por parte de la Asamblea, sí nos corresponde en cada norma que se presente realizar ese aseguramiento comunicacional con la explicación más clara posible, con toda la participación, y los primeros que tenemos que tener el dominio para poder explicar quiénes somos, las diputadas y los diputados, en el dominio de cada una de las normas que se están presentando. No basta solo hacerlo en las redes sociales, en los medios de comunicación masiva, sino también en el intercambio persona a persona, los delegados de circunscripción, los diputados, todas las personas que interactuamos con cada uno de los ciudadanos en cada uno de los lugares. Y hacerlo de manera articulada, de manera pensada, con líneas de mensajes claras que también puedan ilustrar a la población por qué es la prioridad que se está dando a cada uno de estos temas. Si lo hacemos de esa manera, estaríamos trabajando sin duda en esa educación jurídica y conciencia también del cumplimiento de la ley. No basta solo con tener normas, sino también con el cumplimiento adecuado que en cada momento se le debe dar. Y por lo que respecta a la Asamblea, iremos organizando, dándole la mayor visibilidad posible a todos los proyectos de leyes, una vez que ya estén en debate, en discusión, para que nuestro pueblo también se sienta que está legislando por parte nuestra, que somos sus representantes haciendo sus leyes. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, señora Ana María. Pienso que el tema planteado por la diputada Mariela Castro tiene esa importancia que ella misma explicaba, que explicaba el ministro y que ahora explicaba la vicepresidenta Ana María, y es un aspecto que tenemos que tener en cuenta al tiempo de desarrollar todo este proceso. Yo diría que es imprescindible al tiempo de desarrollar este proceso. Por lo tanto, se tendrá en cuenta al tiempo de trabajar, incluso ya se está trabajando en ese sentido. Gracias. Aquí pide la palabra Diana Sedal Yane. Sí, buenos días. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es un cronograma bien amplio, efectivamente, que nos va a convocar a trabajar durante muchos meses en relación con cada una de las propuestas que se están realizando. Sin embargo, a mí me parece que sería oportuno, por lo menos comentar en la Asamblea, que desde el punto de vista de la próxima legislatura que se está planteando la Ley de Educación, yo soy del criterio que pudiéramos estar evaluando adelantar esta ley. De hecho, estamos planteando dos leyes, la Ley de Educación y la Ley de Educación Superior. Primero, porque existe en Cuba una experiencia ya de trabajo, tenemos resultados en la educación amplio y vasto, hemos estado incluso de las universidades ya creando grupos de trabajos temporales trabajando en esta idea, y a mí me parece que hay suficientes resultados desde el punto de vista de la educación en Cuba como para no esperar a las próximas legislaturas para poder plantearnos una ley. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, compañera Diana. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Oscar. A ver, estamos siempre el concepto de que atender las opiniones es nuestro deber, nuestra obligación. Cuando mencionamos, incluso resaltamos en la presentación lo importante de este ya reiterado principio de flexibilidad, es porque tendremos situaciones en que la Asamblea y los proyectos se presentarán de acuerdo a su nivel de preparación, a su nivel de necesidad. Y aquí hay un elemento, lo mencionábamos en la intervención, yo quisiera insistir en eso, que es
los tiempos que tenemos para cada sección y el número de leyes ya importantes y decretos leyes que tiene que ser sometida a valoración por la Asamblea y por el Consejo de Estado. Bajo esos criterios, primero, las disposiciones transitorias de la Constitución nos ponen una exigencia de tiempo, eso lo tenemos que cumplir, inexorablemente, hemos insistido en ese concepto. El tema también de los lineamientos, tenemos un grupo de decisiones importantes que incluso son una buena parte de los decretos ley que tenemos que llegar aprobados a abril del 21 en función del próximo Congreso del Partido, porque son acuerdos del partido a partir de los lineamientos del Partido de la Revolución. Y esos son los conceptos, es decir, hay que buscar un equilibrio de posibilidades reales y efectivas, por unos lados de los grupos de trabajo que en cada ministerio, que en cada institución tienen que elaborar los anteproyectos, y después de la dinámica de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, para que en todo caso sean procesos de calidad. No podemos tampoco buscar ahí que se nos antiborren determinadas sesiones de trabajo que no nos den la calidad necesaria en cada una de las leyes. ¿Por qué? Porque es un proceso complejo que tiene muchas leyes, lo insistimos en octubre, en la sesión pasada, que una buena parte de estas leyes son nuevas, que hay otras que son modificaciones o actualizaciones, pero que incluyen elementos de altísima complejidad. Por otro lado, la complejidad de las altas expectativas que tiene nuestro pueblo, nuestros académicos, nuestras instituciones, de que en cada uno de estos casos, cada ley y cada decreto ley cumpla estrictamente lo que aprobamos y que fue el resultado de todo el proceso de consulta derivada de la aprobación de la Constitución. Y eso es un criterio, uno de los criterios de planificación que estuvimos estableciendo. También, bueno, el resultado de las conciliaciones con los ministerios, en este caso con el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, y generó esta idea de posponerla, no está pospuesta, podríamos utilizar otro término, sino de planificarla para la próxima legislatura. Tener en cuenta que la actual legislatura, esta en la que estamos, ya ha decursado más de un año, es decir, tenemos menos tiempos de trabajo en esta legislatura, aunque ya se han ido adelantando un grupo de leyes, como en el caso de las dos que fueron aprobadas en el día de ayer. Ese es el concepto. No quisiera ser reiterativo, pero es buscando determinados equilibrios entre las prioridades y entre las posibilidades reales y efectivas de que nosotros abordemos todos los que intervenimos en este proceso, dígase grupo de trabajo, dígase Asamblea Nacional, Consejo de Estado, con posibilidades reales esta dinámica de trabajo que, como han dicho otros compañeros, es un ejercicio complejo porque además son un grupo importante de leyes. Si algunos sacamos aquí determinadas valoraciones, no tenemos muchos antecedentes de momentos anteriores en que nos hayamos propuesto tal cantidad de leyes y decretos leyes para la aprobación por la Asamblea Nacional en este relativamente corto tiempo. Ese es el criterio, pero en todo caso haremos lo que se considere, lo que se apruebe. Y reiterar el principio de flexibilidad. Puede pasar, de hecho va a pasar, que haya leyes totalmente preparadas, anteproyectos ya totalmente terminados, que se decida traerlo oportunamente a la Asamblea. Este es un criterio de planificación, solamente eso, que llevó dos ejercicios. Uno, identificar cuáles son las leyes y los decretos leyes. Es un ejercicio de alta complejidad, yo insisto. Y lo otro, prever con determinados ritmos cuándo se traen esos anteproyectos a la aprobación de la Asamblea. Es tal vez la importancia que tiene este cronograma. Gracias. Diputado Yumil Rodríguez. Bien, diputado Yumil Rodríguez, municipio de Jobao, provincia de Las Tunas. Bien, como bien se explicó por el ministro, este programa legislativo que se presenta es el resultado de una planificación que se hizo por un grupo de trabajo, pero es un programa legislativo específicamente para las leyes y los decretos leyes. Pero hay que esclarecer que la actividad legislativa va a superar este programa legislativo. Habrán otros temas que estarán regulados por otros tipos de normas jurídicas, por decretos del Consejo de Ministros, por disposiciones de los ministerios. La actividad jurídica va a ser muy superior a todo esto. Por tanto,
le corresponderá al gobierno también hacer un programa legislativo para las cuestiones que tienen que resolverse por ese tipo de normas jurídicas. Incluso se hablaba de un inicio de temas vinculados a cuestiones económicas. Aquí cuando lo evaluamos en el grupo, como bien explicaba el diputado Marino al inicio, se explicaba de que estos son temas que van cambiando, que todavía se tienen que seguir estudiando. Y evaluamos no adelantarnos con una ley de temas económicos, una ley de empresas, e ir regulando algunas cuestiones por normas que no tuvieran ese tipo de rango y que nos permitieran en un futuro ir, como se dice, alineando un grupo de criterios con relación a estos contenidos. Y lo que quería explicar era esto, que la actividad jurídica va a superar este programa legislativo y habrán otras cuestiones que serán reguladas por otras normas de distintos rangos. Gracias, compañero Yomir. Diana entiende, Sí, dígame, sí. comprende la explicación, las razones. Yo entendí todas las razones y las explicaciones, pero sí considero que puede ser adelantado para este periodo. Sí. ¿Qué? No obstante, si los ministros consideran, en la valoración que dio el ministro de Justicia, si los ministros de los dos organismos consideraron que debía ser para la próxima, respeto ese criterio y por supuesto lo acepto. Muchas gracias. Bien, gracias. Lilian Mendoza. Lilian Mendoza Estrada, diputada por Calumet de Matanzas. Muy rápido, yo quisiera a lo mejor una argumentación muy breve de los criterios que se han tenido en cuenta para la fecha en que se está previendo el decreto de ley relacionado con el perfeccionamiento del Ministerio de Cultura, y en este caso particular yo creo que no debíamos alargarlo tanto en el tiempo, si bien nos corresponde en este tiempo. Yo creo que hay dos congresos que antecedieron a esta propia sesión de la Asamblea. Hablo en particular del Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la primera conferencia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, donde se hizo énfasis en el perfeccionamiento propiamente de las instituciones culturales, y yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Hay un grupo de comisiones y grupos de trabajo que han trabajado en este sentido, y me gustaría que a lo mejor se pudiera adelantar un tanto esta propuesta. Gracias. Gracias. ¿Tú quieres, ministro, quiere decir algo sobre el tema? No, permiso. Yo creo que el Ministerio ni siquiera todavía ha entregado la propuesta de perfeccionamiento. Es decir, el Ministerio de Cultura está trabajando en eso todavía. A mí me parece bien ubicado ahí. Lili lo conoce. Es decir, no me parece que debamos adelantarlo. Está bien, gracias. Bien, compañeras diputados y diputados, como bien fue explicado por el diputado Oscar y han hablado otros diputados, el cronograma legislativo es muy amplio y además se trata de un volumen importante de leyes, de decretos leyes, que incluso no todos se pueden abordar en esta legislatura. En esta legislatura solamente se podrán abordar una parte. Hay otros que tendrán que quedar para la próxima legislatura. Y como es lógico, y se ha explicado un cronograma que se ha pensado bien, que se ha analizado por las comisiones que han tenido a cargo este problema. Y no es tampoco posible, si todo el mundo dice que me adelanten un poquito, porque entonces ya no deja de ser un cronograma y no habría posibilidades de hacerlo todo. No obstante, esto requerirá un extraordinario esfuerzo por parte de todos los que de una forma u otra estamos trabajando en este cronograma legislativo. Yo quiero hacer e insistir en tres cosas. Primero, que no por gusto aquí se ha tomado el acuerdo de la flexibilidad, tener en cuenta ese elemento que se ha explicado. Otro elemento que también tuvimos en cuenta es que, teniendo en cuenta
posibilidades que vamos teniendo en cada uno de los momentos, se planteó también que anualmente hagamos una puntualización de este cronograma aquí en la Asamblea. Y ahí es donde pueden existir determinados cambios, etcétera. Me parece que son dos aspectos importantes. Y hay un tercer aspecto importante, que se trata de la superación, el estudio de todos nosotros del programa legislativo que se explicó antier por la tarde acá, que se viene trabajando en esto por un grupo de compañeros de la Asamblea, por las universidades, etcétera, porque la propia discusión, el propio análisis nos va llevando a la propia necesidad que tenemos todos nosotros de superarnos en materia de problemas de carácter legislativo, que como es lógico, no todos tenemos esas posibilidades en el trabajo. No obstante esto, si más ningún compañero pide la palabra, lo que estemos de acuerdo con aprobar con esta análisis el proyecto de cronograma legislativo, lo demostremos levantando la mano. Se sigue cumpliendo la Constitución. En contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. Y vamos cumpliendo así la Constitución. Ahora pasamos a